Amén. Espíritu Santo, recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, que tú seas mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. La cita central es Hebreos 4 del 12 al 13. No subí mi Biblia, no sé si pueda alguien leérmela. Está cortita. Martín, ¿tienes la Biblia ahí? No. ¿Tú, Pacheco? ¿Cuál dijiste? Hebreos 4 del 12 al cuál? Al 13, nada más dos. Gracias. Ahí es que estaba poniendo las citas, pero ya me hice las tres. Si quieres, ya la encontré, Jenny. Lela, está bien. Es Hebreos 4, 12 y 13, ¿verdad? Sí. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Voy a ponerles un videito corto, ¿eh? En la fría noche del alma que duerme y llora su dureza, un sí iluminó la oscuridad. El corazón joven que temblaba ante la entrega se volvió fuerte al toque de tu caricia. Y llegó la mañana clara como nunca al cobijo de una madre, guarito sacro donde un corazón se inclina y se tiembla de amor y se ofrece la vida. Ahora todo ha cambiado, remanso de paz, inocente alegría, por fin pudieron dar aquello que su Dios quería. Prefiero el paraíso, fue el grito de dentro, se perdió el miedo a dar, a entregarse
en el valle silencioso, donde todo habla de ella. El cielo, el paraíso, fue el grito de dentro, se perdió el miedo a dar, a entregarse, a morir para vivir. Bueno, pues quise empezar con este videito porque no sé si conozcan la historia de esta hermana Claire, como ella, bueno, hablando de que estamos en el mes de la palabra, en el mes del poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el objetivo es, el poder de la palabra de Dios reside en la verdad que proclama. Debido a que la Biblia es inspirada e ideada por Dios, es valiosa para enseñarnos, formarnos y guiarnos en la verdad. Se convierte en la herramienta para reprobar, convencer o reprender, de modo que podamos conocer y seguir la voluntad de Dios. Entonces, cómo la palabra de Dios nos transforma, ¿verdad? Y por medio del Espíritu Santo nos configura en Cristo y nos transforma en apóstoles de Cristo, ¿verdad? En verdaderos discípulos y testigos de la transformación que Dios hace en nuestra vida. Y a mí la vida de estas personas, de santos, de mártires, o de estas personas como esta hermana que el poder de la palabra de Dios le transforma, ¿no? O sea, ella era una chavita que quería ser famosa, que quería ser actriz, que quería ser, ir a Hollywood, que ella dice que ella tomaba, fumaba, se drogaba, era el alma de la fiesta, era fiestera, era una chispa, era agradable, ¿verdad? Y cómo una amiga se enferma y iba a ir a España, y bueno, le catafixió, le donó el viaje, ¿verdad? Y esta chava ni siquiera sabía lo que iba, ¿verdad? Que iba a una peregrinación, ella pensaba que iba a la fiesta, y cómo Dios se valió de ese viaje que le catafixiaron para que se encontrara con Dios y para que transformara su vida a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, a mí al final ella muere, ¿verdad? Ella en su misión la mandan a Ecuador, llega un temblor y ella muere porque se le viene el edificio abajo, pero dio la vida, ¿verdad? Dio la vida. Entonces, el poder de la palabra de Dios, pues así como esta hermana Claire, creo que así yo, ¿no? O sea, así cada uno de nosotros, porque el poder de la palabra de Dios a mí me ha transformado, ¿no? Aunque me falta mucha transformación y mucha configuración con Dios y muchas muertes, ¿verdad? Y muchas resurrecciones, yo ya soy testigo de la palabra de Dios que ha hecho en mi vida. Entonces, la importancia de entrar a la palabra de Dios, porque yo siempre digo que aunque vaya a misa todos los días, y aunque comulgue, y aunque vaya al Santísimo, y aunque me conecte a las pautas, y aunque vaya a la misión, y aunque predique, o sea, no hay como entrar a la palabra de Dios, que es el corazón de Dios, que es Dios vivo, ¿verdad? Que se manifiesta ahí, las escrituras, abrir su palabra, inspiración del Espíritu Santo, y que ahí, como la lectura, ¿verdad? Que nos veía, nos traspasa el alma, nos traspasa el corazón, ¿verdad? Y nos traspasa todo, y entonces nos duele muchas veces la palabra de Dios, nos conforta muchas veces la palabra de Dios, nos da ánimos muchas veces la palabra de Dios, y muchas veces la palabra de Dios también pues nos da duro, ¿verdad? A mí me da duro. Entonces, entender que es porque es de un Dios vivo, ¿verdad? Entonces, la importancia de entrar a la palabra de Dios, de darnos esos momentos en nuestra vida ordinaria para encontrarnos con Dios, porque Dios nos va transformando. Y Dios a mí me emociona y me apasiona, ¿verdad?
y yo siempre he dicho que es mi libro por excelencia, ¿verdad? O sea, es un libro inspirado por Dios y que es Dios y es el corazón que late ahí y que me transforma porque yo puedo leer el rosario y puedo hacer las oraciones que hago, pero hasta que no entro en la palabra de Dios, hasta que no agarro las escrituras, hasta que no escucho a Dios hablarme, es cuando entonces yo entro en diálogo con Él, ¿verdad? Es cuando yo veo cómo Dios me pide transfigurarme, transformarme y que vemos a Dios a través de Cristo, ¿verdad? Y que seguimos a Dios y seguimos a Cristo y que necesitamos realmente dar la vida. Y yo la vida de todas estas personas y muchas personas que hoy en día realmente gastan su vida en seguir a Dios y no acomodarse en el mundo, a mí me inspiran, de verdad, a mí me inspiran porque puedo entender que realmente hay personas que entran al corazón de Dios y ahí se están fraguando, ¿verdad? Ya están dialogando y ahí están esos combates y esas luchas para seguir permaneciendo con Dios. Entonces, el Espíritu Santo, cuando oramos, realmente el Espíritu Santo nos inspira, nos mueve, ¿verdad? Para llegar a hacer lo que Dios quiere con nuestra vida, porque yo cuando comparto con la gente, ¿verdad? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, Dios nos tiene un amor finito, ¿verdad? No tiene principio ni tiene fin, Dios nos creó con tanto amor y realmente Dios nos hace parte de su salvación, ¿verdad? Y cuando oramos, realmente entendemos qué estamos haciendo aquí y es cuando nos preguntamos, ¿verdad? O sea, ¿qué quieres Dios con mi vida? O sea, ¿qué me pides a mí, a Jennifer en específico, ¿verdad? O sea, ¿qué necesito para ser transfigurada como tú quieres que yo sea transfigurada? Y muchas veces yo sé que la transfiguración es, pues va a ser sufrimiento, va a ser cruz, va a ser crucifixión, ¿verdad? Porque es la manera como uno se configura con Cristo, ¿verdad? O sea, abrazando la cruz, la de hoy, la de mañana, la de pasado mañana, la de todos los días, ¿verdad? Entonces, eh, entender que la palabra de Dios realmente es lo que nos da vida. Y si hoy el mundo está como está, es porque la palabra de Dios, pues no es importante para las personas, ¿no? Entonces, no es importante encontrarse con Dios y la gente al no enfrentarse a Dios y decirle, ¿verdad? O sea, a ver, ¿por dónde voy? O sea, yo escuchaba ahora la palabra, la primera lectura de San Pablo a los Corintios, ¿verdad? Que se ay, ustedes que están solteros ni se casen, ¿verdad? O sea, tú soltero ni te cases, ¿verdad? O sea, y los que, porque es la verdad, los que están solteros sin creen que el matrimonio es miel sobre hojuelas, no, no es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Es una lucha de que Dios permanezca en medio, ¿verdad? Y cuando uno se queda atrás, ¿verdad? Pues hacerle conciencia al otro de que, oye, te hace falta oración, ¿verdad? Y estos momentos donde uno pierde el tiempo ya son para Dios, ¿verdad? Dedícaselos a Dios y igual para mí, ¿verdad? Entonces, yo veo el pilar tan importante que yo soy en mi matrimonio para que Dios esté en medio de nosotros. Entonces, es orar con Dios, es entrar a su palabra, es entender que nuestra vida no nos pertenece y que Dios, a mí saber que realmente Dios me hace parte de su salvación para que yo me salve y para que otras personas se salven, siento un compromiso muy grande con mi vida, de verdad, siento un compromiso muy grande y que así como esta muchachita que dejó su vida y a mí me impresiona, yo cuando entraba a la comunidad o cuando conozco una misionera, siempre les digo, ¿y tú cómo te convertiste, verdad? Porque para que Pacheco se haya hecho una religiosa, o sea, es porque fue y escuchó la palabra de Dios, ¿verdad? Que a lo mejor llega uno en el momento y nos dice algo, hacemos como que no, porque no queremos dar lo que Dios nos pide, ¿verdad? No queremos soltar lo que Dios quiere que soltemos y abracemos lo que Dios quiere que abracemos, que es el proyecto, ¿verdad? El proyecto de Dios. Entonces, el ver cómo Dios me hablaba a mí, ¿verdad? Que yo iba sedienta de un corazón nuevo, de ver que realmente yo necesitaba realmente conocer a Dios a través de sus escrituras, que no es rezar, que no es nada más ir a misa, ¿verdad? Que no es rezar el rosario, sino que realmente es conocer a Dios
a aprender a orar, a dialogar con Dios para entonces entender que para entender que tenía un papá, ¿verdad? Yo que no tuve un papá presente, entender que tenía un papá que estuvo ahí siempre y que después ves tu vida y dices, ay, ¿cómo aquí yo seguí viviendo, ¿verdad? Pues porque Dios tenía su mirada puesta en mí, ¿verdad? Y porque soy instrumento valioso para Dios y yo mi vida no la puedo menospreciar, ¿verdad? Porque yo sé que vale mucho mi vida, mucho, 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 ¿verdad? Vale mucho porque a través de mí muchas personas realmente se han acercado a Dios, ¿verdad? Y realmente yo creo que aquí uno se gana la vida eterna si realmente queremos compartir la eternidad con Dios, ¿verdad? O sea, conocer el rostro de Dios es a través de conocerlo aquí y ahora a través de sus escrituras. ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene con nuestra vida, verdad? Ahora que se está organizando esta acampada, realmente el pedir por todas esas personas, como en algún momento yo fui elegida por Dios, ¿verdad? Para ir a una acampada, para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Que era como agua que caía así en un desierto y cómo la palabra de Dios transformó mi vida, la manera de ver, de pensar, de sentir, de ver la vida, ¿verdad? De ver tu proyecto, el que estás haciendo aquí, ¿verdad? Y saber que Dios habla y que Dios habla a través de una vida compartida con Dios, de una vida en lo más ordinario de tu día que te puedas encontrar con Dios y que tu corazón necesite y ansíe escuchar lo que Dios te dice en cada uno de los momentos que uno va viviendo. Y yo siempre digo, en la alegría, ser bien agradecidos, en los momentos de alegría, ser agradecidos y saber agradecerle a Dios, o sea, en esos momentos de alegría y no nada más acordarnos de Él cuando hay dolor, ¿verdad? Sino aprender a ver que despiertas y que es un milagro de Dios, ¿verdad? Que no despertamos porque queremos. Mientras dormimos, este, mientras dormimos, eh, respiramos porque queremos, sino porque Dios hasta ese momento sigue, o sea, confiándonos su palabra para que otros se puedan encontrar con Él. Entonces, la importancia de orar, ¿verdad? De saber que realmente yo ver el proceso que he tenido, el proceso de las personas que he ido acompañando, ¿verdad? En compartirle la palabra de Dios, no lo que yo quiero, sino lo que Dios, ¿verdad? En oración me dice para que le comparta a otra persona y ver esos pasitos concretos, ¿verdad? De encontrarse con Dios, a mí de verdad me llenan de alegría y es cuando yo entiendo que mi vida tiene sentido, ¿verdad? Ya les digo que la misión es muy cansada, seguir a Dios es muy cansado. Realmente yo compartí en la escuela de la palabra el sábado, es que realmente la misión es asumir, ¿verdad? Asumir en oración, asumir a las personas que visitas en la cárcel, que visito en el centro de rehabilitación, las personas que me escriben que ore por ellas y la verdad vas asumiendo, ¿verdad? Vas asumiendo y vas sintiendo realmente el peso de la cruz, ¿verdad? De decir, pues yo tengo que alzar mis brazos como Moisés, ¿verdad? Para que Dios venza, ¿verdad? Para que yo sea esa oración de intercesión para que otras personas en esos momentos que están viviendo puedan también entender que Dios ahí les está hablando y que Dios ahí se está manifestando y que en el momento de la cruz, el dolor, de la muerte, la pobreza, la enfermedad, la desolación, las noches grises, ¿verdad? Ahí nos configuramos con Dios, ¿verdad? Entonces, el permanecer como Juan y como María al pie de la cruz, ahí con Jesús, ahí estamos, ¿verdad? Frente a Dios, viviendo las batallas de todos los días para permanecer con Él. Entonces, el seguir a Cristo es ver a Dios, ¿no? O sea, nadie ha visto a Dios, pero si nosotros hemos encontrado con Cristo, ¿verdad? Y entonces le puedes ver el rostro a Dios, ¿verdad? Como esa charla que yo he hecho, o sea, que yo de mi corazón decía, o sea, Dios, o sea, y se encarnó en un recién nacido con el único objetivo de que nosotros pudiéramos contemplar el rostro del auténtico y del verdadero amor, que es el de Jesús, ¿verdad? O sea, que es Dios. Entonces, eh, cuando uno entiende que la palabra de Dios es como nos encontramos realmente con Él,
y que realmente en nuestro corazón pongamos todas nuestras miserias y reconozcamos nuestra pobreza y decirle, aún así te sirvo, Señor, o sea, y yo le digo, ¿verdad? Transfigúrame, ¿verdad? O sea, ¿qué esperas para transfigurarme? Que me desconozcan totalmente, ¿verdad? O sea, yo quiero transfigurarme, ¿verdad? Yo quiero realmente ser transfigurada para poder darlo todo por ti. Y por ti en los demás, ¿verdad? Por ti salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Por ti realmente cuando no tienes ganas de orar, orar, no porque tengas ganas o no porque no estés pasando un momento difícil, sino porque no podemos sacar a Dios de nuestra vida. O sea, y la palabra de Dios nos transfigura y el Espíritu Santo de verdad, ese aliento de vida entra en nosotros y nos transforma, ¿verdad? Y nos transforma en verdaderos discípulos que estemos ahora sí a los pies del Maestro, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Enséñanos a orar y enséñanos a realmente dar la vida. Y yo creo, ¿verdad? Que realmente pues Dios está presente y está presente ahí, ¿verdad? Dentro de nuestro corazón. Yo lo que le comparto a la gente, Dios está dentro de nosotros y no lo busquemos fuera, ¿verdad? Todo el mundo lo busca fuera y busca, pues un Dios a su conveniencia, ¿verdad? O un católico dormido, ¿verdad? Un católico bautizado, pero no evangelizado. Y así está el mundo, ¿verdad? De católicos bautizados, pero no evangelizados. Personas que van a misa todos los días, que todos los días se comulgan y todos los días pueden estar en el Santísimo, pero realmente no hablan con Dios, ¿verdad? Yo cuando voy al Santísimo y veo a la gente dormida, yo digo, o sea, ¿cómo pueden estar dormidos aquí, verdad? Si realmente estamos en presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo pueden estar con el chicle o cómo pueden estar con el celular, ¿verdad? Si estamos frente al amor de los amores, ¿verdad? Y creer, no con nuestra fe, ¿verdad? Digo, no con nuestra razón, sino con nuestra fe, que cuando estamos frente a Jesús sacramentado, ¿verdad? Es la promesa de Dios de permanecer con nosotros, ¿verdad? Y que si nosotros nos mantenemos unidos a Él, Él va a estar con nosotros y mora en nosotros y realmente nos lleva a más, ¿verdad? A ir a mar adentro, a ir a aguas profundas, ¿verdad? A dar la vida, a caminar sobre el agua, ¿verdad? Pero decirle a Dios que nos dé la mano para no hundirnos. Entonces, esa es la invitación, ¿verdad? Orar todos los días, o sea, poner nuestra vela, que significa Jesús, prender nuestro cirio, ¿verdad? O sea, abrir nuestras escrituras, a ver, papá, ¿qué nos quieres decir hoy, verdad? A papá Dios, yo le hablo mucho a papá Dios porque yo, las escrituras es como que el Dios que me crió y el Dios que me pone a su hijo y que me quiere, síguelo, ¿verdad? Yelice, haz lo que él te diga porque, o sea, es mi hijo predilecto, mi hijo único, a quien yo sacrifiqué por ti, ¿verdad? Y entonces creer que yo realmente como esta hermana Croquet, ¿verdad? Que ella se fue a Ecuador, que ella dio la vida, ¿verdad? Se les vino una inundación, se inundó todo el pueblito, estaba con su hábito llena de lodo, limpiando y sacando toda el agua, el lodo, y al día siguiente viene el temblor y se viene el edificio encima, estaba con 5 jóvenes ahí que estaban tocando la guitarra y mueren, ¿verdad? Ella y las 5 muchachas. Y bueno, cosa de Dios, que le habían dicho una noche antes, ¿verdad? Hablaban sobre la muerte y que decía ella que ella no tenía miedo de morir, porque iba a tener miedo si se encontraría con el amor, ¿verdad? Más grande, a quien amaba tanto, con todo su corazón, entonces no le tenía miedo a la muerte. Entonces, yo digo que Dios da la oportunidad hasta de expresar, ¿verdad? Cuando ya te vas a ir para decir, ¿verdad? O sea, yo me voy con el amor de los amores, o sea, quédense tranquilas, y ella expresaba que no le tenía miedo a la muerte porque pues se encontraría con el por el que dejó todo, ¿verdad? Decía, realmente decía, dejó nada por todo, o sea, dejó este mundo de nada por todo, ¿verdad? Que era Jesús, entonces, que era seguir a Cristo, configurarse con Él
y entonces tantas personas que a través de su vida se encontraron con Dios. Entonces, híjole, pues la verdad, esa es mi oración de todos los días, ¿verdad? O sea, Señor, tú conoces mis miserias y mis pobrezas, pero tú sabes desde lo más profundo de corazón que yo te amo, ¿verdad? Y que yo realmente quiero, o sea, dejar huella. Yo siempre he dicho que dejar huella no es casarte, tener hijos, herencia, casa. No, que dejar huellas que realmente a través de tu vida otro se ya puede encontrar con Dios. Entonces, eso lo hace la oración, ¿verdad? Las escrituras, poner nuestro corazón en ese corazón de Dios para que nos hable, para entender, para debatir qué nos está diciendo, ¿verdad? Y Dios entonces pues nos guía a través de Cristo, y Cristo está pues a sus pies, ¿verdad? O sea, necesitando todos los días su palabra para que de verdad seamos transformados, porque el mundo realmente, las personas, ¿verdad? En el mundo necesitan personas realmente que conozcan a Dios, que realmente estén comprometidos para dar la vida, para no desaprovechar ningún momento donde uno vea necesidad. Yo siempre he dicho, no soy verbum de aquí y aquí no, ¿verdad? Yo soy verbum de aquí en donde me encuentre, donde yo vea necesidad de hablar, o sea, yo hablo, ¿verdad? O sea, yo hablo sin vergüenza, sin temor, ni nada, o sea, yo hablo porque es una oportunidad que Dios me dará para sembrarle la semillita de la otra persona. Entonces, esa es la invitación, ¿verdad? A abrir nuestras escrituras, no como un adorno ni como un amuleto, sino como un Dios que está ahí hablándonos todos los días para que nos encontremos con Él. Pues eso es todo. Pacheco, ¿me ayudas con la oración, please? Sí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, querida Trinidad, porque eres tú el que inspira amor a nuestro corazón, el que nos recuerda que todo es tan perecedero y nada puede colmar nuestra sed de eternidad, nuestra sed de amor. Gracias porque nos diriges tu palabra, gracias por Jennifer que nos ha compartido el día de hoy el profundo poder que tiene tu palabra porque está llena de amor, porque eres tú mismo, que también nosotros podamos entregar nuestra vida descubriendo en cada momento la experiencia del amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.